Muy buenas tardes, colegas. ¿Se me escucha? Aló, aló, colegas. ¿Se me escucha? Aló, aló. Bueno, colegas, empezaremos. ¿Alguien me puede confirmar si se me escucha, por favor? Sí, Oxy, sí se lo escucho.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, colegas, a todos. Espero se encuentren bien. Y el día de hoy presentaron la tarea número 3, si no me equivoco, de lo que es de la tarea que tenían que presentar hace 2 semanas, más o menos se les dio la tarea. ¿Qué más hicieron en la clase de hoy con la licenciada? ¿Avanzaron un nuevo tema? ¿Les dio nueva tarea? ¿Algún nuevo repaso para reforzar quizás? No, Ya, entonces, ¿tampoco avanzaron un nuevo tema? ¿O qué hicieron hoy? Abigail, ¿ya estás en sala? ¿Podrías informarme, por favor? Sí, Axi, buenas tardes. ¿Cómo estás? El día de hoy dimos el repaso del tema 4 y el repaso trataba sobre hacer un resumen del tema. No hicimos nada más porque le escribí a la licenciada y me dijo que estaba ocupada dando el examen de grado. Entonces, por eso ya no hicimos nada más. Ah, ya, o sea, sus clases de hoy como que solo fue la tarea y nada más. Sí. Perfecto, sí, pues justamente hoy día se llegaba el segundo ciclo del examen de grado y estábamos ahí con la licenciada. Imaginé que tal vez iba a suceder algo así. Ya, muy bien. ¿Tienen alguna tarea, Abigail, para la clase que viene, para la semana que viene, perdón? No, ya no tenemos ninguna tarea. Perfecto, entonces están como que holgaditos, por así decirlo. Y del tema 4 con la licenciada, ¿avanzaron? No, ¿verdad? Primero es un repaso y después avanzan con ella, ¿verdad? No, sí, o sea, ajá, el lunes la Lisa avanzó, como le había comentado, pero así fue muy rápido el avance, no sé si todos entendieron bien el tema. Sí, nosotros hicimos también algo así, solo que yo lo hice un poco más enfocado a la tarea que iban a tener. Ahora que tenemos una clase más, podemos reforzar la segunda parte, digamos, del capítulo 4, por así decirlo, o las inquietudes, preguntas que tengan respecto al tema, porque seguramente les va a dar una tarea que son recursos, les lo comentaba en la anterior clase, ¿no? Recursos de alzada, la SARIT, tienen que empezar a buscar cada uno, obviamente tiene que tener diferente, no todos tienen que tener lo mismo, entonces, no sé, se los dejo a ustedes la clase de hoy. ¿Quieren reforzar el tema con esa parte? ¿Quieren ver un poco de lo que va a ser, digamos, su práctica? Para que se vayan un poco adelantando quizás en ciertos aspectos. Ustedes díganme. aunque no sé, es una opinión personal. Ya, en lo personal yo no pude entender mucho sobre la práctica 3. Ahora que ya se ha entregado la práctica y todo eso, o sea, ya venció el plazo, quizás nos podría explicar cómo se tenía que hacer el punto 2, creo que era, bueno, desde ahí en adelante, porque el punto 1 era solamente resumir. No sé, es mi percepción personal, quizás otros chicos quieren avanzar otra cosa, no lo sé. Ya. El punto número 2 habla sobre investigar un ejemplo en concreto para cada enfoque, ¿verdad? Sí, Ya, sí. perfecto. Eso, bueno, como ya han presentado la tarea, tranquilamente yo les puedo mostrar, digamos, los 5 tipos de enfoques en la práctica, cómo tenían que haber presentado. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que esto del punto número 2, muchas personas tal vez, han tenido un poco de dificultad. ¿Habría alguna otra inquietud? Bueno, por el momento, hasta que tal vez recién se van a acordar sus dudas, preguntas que tengan acerca de la práctica 3, voy a reforzar entonces rápidamente lo que es cada enfoque en la práctica. Y a continuación, el capítulo 4, la segunda parte, lo voy a explicar con ustedes, que es justamente la última parte, más que todo, que habla sobre ya casos de la vida real, por así decirlo, ¿no? Porque más que todo, el libro solo les va a dar un pequeño resumen, nada más, ¿no? Viendo los casos prácticos es donde ustedes tal vez van a entender de mejor forma a qué se refiere, de esto está hablando, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Me van a confirmar, por favor, si es que se logra si se logra ver.
¿Se está viendo pantalla? Disculpen, compañeros. Sí, ok. Perfecto, listo. Muy bien, entonces rápidamente voy a mostrarles cada enfoque. El primer enfoque es la auditoría en planeación impositiva, ¿verdad? Entonces, el enfoque más o menos de esto les decía. Si necesitamos un profesional en el área, es decir, especializado en tributos, que haya trabajado en su experiencia personal, etcétera, etcétera, ¿no? Como que ustedes sabrán, hay especializados en nuestra carrera de auditoría de varias especialidades. Y el tributario es el más requerido en todos los aspectos y es el mejor remunerado. Entonces, ¿cómo se puede observar esto en un caso de la vida real, por así decirlo? Entonces, cualquiera que sea el tipo de auditoría, en este caso, esto es una parte extraída de mi firma donde estaba ahí trabajando, lo extraje obviamente en aquel entonces. ¿Y dónde creen que se puede ver la planeación? Planeación es obviamente describir en texto cómo vas a tratar, qué vas a hacer en la parte impositiva, ¿no? En pocas palabras, para que entendamos mejor. ¿Qué procedimientos voy a aplicar como auditor especializado en tributos para tener evidencia de la parte tributaria de la empresa? Ya sea de los impuestos que tienen que pagar, el recálculo de las declaraciones juradas, la determinación del IVA, etcétera, etcétera. Cual sea el objetivo, porque hay miles de objetivos, como sabrán, yo tengo que demostrar en un texto los procesos y metodologías que voy a aplicar al momento de realizar la auditoría impositiva, ¿no? En este caso, planeación. Entonces, en mi caso lo expliqué de esta forma. Procedimientos mínimos tributarios de auditoría a la información tributaria complementaria. Ahora, aquí surge una pregunta bastante importante. ¿La planeación impositiva es antes, mediante o después de realizar la auditoría? Antes. Perdón, sí, así es, antes. Entonces, nosotros cuando nos queremos adjudicar un trabajo de auditoría, por así decirlo, presentamos nuestras propuestas, y miles de auditores más van a presentar, tenemos que hacer un breve resumen, o extenso, depende de cada uno, de qué procedimientos vas a aplicar para lograr tu objetivo. En las propuestas de auditoría que salen en los periódicos, en la Contraloría, etcétera, etcétera, el SICOES y demás, te dice presentar algunos, ya sea en el ente privado o gubernamental, va a modificarse la palabra, ¿ok? En mi caso fue a una entidad privada, un condominio en realidad. Entonces, yo coloqué procedimientos mínimos, porque al no tener el conocimiento entero de la empresa, no haber leído las políticas y demás, puedo suponer y tener una idea de qué más o menos trata, qué tributa, qué no tributa, qué declara, qué no declara, ¿verdad? Porque tenemos una idea en general. Entonces, por eso coloqué mínimos. Ahora, ustedes pueden obviarlo esa palabra y directamente colocar procedimientos tributarios de auditoría a la información tributaria complementaria. Yo hice énfasis en la ITC, que es la información tributaria complementaria, porque la auditoría requería eso en el aviso de auditoría. Entonces, en el caso puede ser, qué sé yo, diferente, ¿no? Dependiendo cuál sea el ente quiera solicitar el tipo de auditoría, va a modificarse esto. En mi caso fue por las ITS. En este caso podría ser de auditoría a las declaraciones juradas de enero a diciembre 2021 o de la gestión 2021-2022, ¿no? Entonces, declaraciones juradas. Entonces ustedes imaginarán, puede ser la 200, la 400, la 608, la 500, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que acá resumir o detallar, perdón, qué vamos a hacer. En mi caso, un momentito. En mi caso dice, el examen de auditoría externa y de la información tributaria complementaria, bla, 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 los estados financieros, fueron efectuados bajo las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y la norma de auditoría número 4. Entonces,
Lo primero que tengo que hacer para hacer una planeación impositiva es respaldar con normas en qué me estoy basando para realizar la auditoría. Segundo, vamos acá, como ven, a detallar todo lo que yo voy a aplicar para lograr el objetivo. En mi caso, lograr comprender el giro de la empresa y los impuestos que está sujeta. Obviamente, el entendimiento de la empresa, que es lo que conocemos nosotros. Al ser la planeación impositiva antes de realizarse la auditoría, entonces tenemos que detallar que primero vamos a conocer el giro de la empresa, su naturaleza, qué hace, qué no hace, qué obligaciones y derechos tiene. Muy bien, entonces, siguiente. Efectuamos indagaciones. Las indagaciones son el cuestionario, como conocen tal vez algunos, a los que trabajan dentro del ente, para ir preguntando, digamos, quién prepara, quién revisa, quién aprueba, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, efectuamos indagaciones sobre el cumplimiento de principios y prácticas contables de la empresa. Listo. La primera pregunta es, ¿se cumple o no se cumple? Sí se cumple. Listo. ¿No se cumple? Listo. Anotamos. Y que estos hayan sido aplicados consistentemente en las declaraciones juradas. Lo que llamamos la coherencia entre palabra y acto. Si hacen lo que dicen, ¿no? Entonces, respaldado bajo la ley número 843. Listo. Y así, examinamos los procedimientos aplicados en el registro, evidenciamos que todas las aseveraciones del ente se cumplan, verificamos que los reportes respaldados con facturas coincidan con los registros. O sea, si se dan cuenta, estoy detallando de forma general lo que voy a hacer, ¿no? Voy a pedir el talonario de facturas, voy a revisar la constancia de presentación, voy a hacer los recálculos del libro RCB, del antes conocido LCB, libro de compras y ventas, ¿no? Entonces, así ustedes tienen que detallar dependiendo cuál sea el objetivo, ¿no?, de auditoría impositiva. Obviamente esto no aplica a todos. Las primeras partes, el entendimiento, indagaciones y demás, sí, a todos se les hace. Porque como sabrán, siempre se hace el estudio del ente que se va a auditar. Siempre. Y las indagaciones o cuestionarios que se hace, igual, siempre se hace, ¿no? Aquí podríamos colocar, digamos, la circularización, ¿no? ¿Quién sabe qué es circularización, por ejemplo? Bueno, la circularización es el envío de una carta, ya sea a los abogados, a los bancos, o cualquier otra tercera persona externa al ente auditado, del cual nos iba a nosotros obtener cierta información. Por decirles, ¿por qué le enviaríamos una carta de circularización al abogado? Tal vez el ente dice, no tenemos ningún proceso, pero el abogado dice, momentito, sí tienen un proceso en contra de la persona tantos, o en contra de la empresa, o nosotros hemos iniciado un juicio, etcétera, etcétera. Y esto puede afectar a los estados financieros, dependiendo cuál sea el importe, cuál sea el caso, ¿verdad? Al banco, ¿por qué? Porque ellos en sus registros pueden mostrarnos que la cuenta banco, digamos que se ha pagado con puros cheques las declaraciones juradas, digamos, un ejemplo, ¿no? Y ese importe de bancos, ¿cómo estoy yo seguro de que es cierto? Entonces, mando una carta al banco para que me confirme que existe la cuenta bancaria, para empezar, que está a nombre del representante legal o del como SRL, o perdón, cual sea el tipo de sociedad que tengan, unipersonal, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo me extienda un extracto bancario de toda la gestión para ver los movimientos que han tenido y ver efectivamente si se ha pagado todas las declaraciones, digamos, con cheque, ¿no? Un ejemplo. Entonces, como entenderán, como verán, estos procedimientos que vamos a aplicar va a variar dependiendo cuál sea el caso. Entonces, ya tenemos claro, la auditoría en planeación impositiva en la vida real lo vemos en los procedimientos que nosotros vamos a efectuar al ente auditado, dependiendo cuál sea el objetivo de la auditoría tributaria que necesitamos obtener y evidenciar con documentación. ¿Ok? Hasta aquí creo que está claro, ¿no? No hay mucho que analizar. Está algo previo a la auditoría, ¿no? ¿Alguna consulta de acá? Creo que está claro. ¿Alguien? ¿Me pueden confirmar? O si hay alguna duda, alguna pregunta, interrogante.
Pasaremos entonces al siguiente. Auditoría especial en el control posterior. Primero tenemos que tener el concepto claro. ¿Qué es la auditoría especial? En el libro dice, es la acumulación y el examen sistemático, objetivo de evidencia. Listo. Con un propósito de expresar una opinión independientemente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables. Ok. Se está haciendo, por así decirlo, está haciendo énfasis, enfoque, independientemente del ordenamiento jurídico, administrativo u otra norma legal que aplica. Ok. Y también al mismo tiempo obligaciones contractuales y si corresponde establecer indicios de responsabilidad por la función pública, civil, penal, ejecutivo, administrativo. Ok. Entonces, para empezar, tenemos que saber quiénes pueden realizar esta auditoría, ¿no? Ya teníamos claro, la Contraloría, entidades públicas o firmas de auditoría profesionales independientes que estén registrados en la Contraloría General del Estado. Solo ellos pueden hacer la auditoría. Muy bien. Entonces, dice control posterior. Muy bien. Hace énfasis en algo que ya pasó, ¿verdad? Posterior a algo. Ahora, al mismo tiempo dice que va a hacer énfasis aparte, independientemente de las obligaciones, bla, 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 normas legales, ¿con el fin de qué? De emitir una opinión. Ese es su propósito, expresar una opinión. Entonces, en mi caso, obtuve este resumen ejecutivo como título que tiene, que es, ¿a qué entidad? Se le está haciendo la auditoría a la Prefectura del Departamento de La Paz. Y como verán, es un ente gubernamental. Entonces, las fechas, como verán, son de años pasados. Por eso mismo se llama control posterior, algo que ya sucedió. ¿Ok? Entonces, sí o sí tienen que ser, para empezar, algo que ya pasó. Tipo de trabajo, auditoría especial. Tiene que ser sí o sí una auditoría especial. Y auditoría especial, ustedes lo conocemos, ¿verdad? También algunos lo conocen como auditoría forense, auditoría especial. Ahora están pasando quinto año forense. De seguro, sus licenciados, tal vez están pasando con el licenciado Callares, han manejado esto de si debería ser especial o debería ser forense. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Es diferente? ¿No? Entonces, es un tipo de auditoría, así como auditoría financiera, auditoría forense, auditoría especial, ¿ok? Sí o sí tiene que ser especial. Entonces, extraje resumen, obviamente, de todo el informe para hacer énfasis en lo que no importa. Tenemos que hacer énfasis en los impuestos, obviamente. Recordarán que a pesar de que sea un control posterior, dice, no me importa las normas legales que aplican, no me importa el cumplimiento del ordenamiento jurídico, solo quiero ver y recaudar toda la evidencia posible, impositiva, para emitir una opinión. Listo, no quiero nada más. Entonces, nos aprovechamos del informe especial de auditoría para hacer revisión de los impuestos. Y aquí dice, referencia. Auditoría especial sobre la administración de los recursos provenientes de ¿qué? Del impuesto directo a los hidrocarburos. Listo. Hay un impuesto, eso es lo que me interesa. ¿El objetivo cuál es? Obviamente, en parte impositiva. Emitir una opinión independiente, que es lo que hablábamos del concepto, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas, ojo, relacionadas con el IDH. Las disposiciones legales externas de cómo se trata y demás no me interesa. Lo que me interesa a mi persona, es que este cumplimiento de disposiciones legales esté directamente ligado con el impuesto. Si está ligado directamente con el impuesto, sí me interesa. Si no aplica, no indirectamente, no toca el impuesto, no lo tomo en cuenta, porque yo quiero emitir una opinión, ¿ok? Entonces, listo. IDH, opinión. Tenemos que opinar sobre ¿qué? La administración de los recursos.
provenientes del IDH. Listo. Conclusiones. Obviamente acá hay un largo texto extenso del cual lo borré. Me fui directamente a las conclusiones del informe de auditoría. Dice: se emitieron 24 observaciones con 50 recomendaciones para fortalecer ¿qué? El control interno de la prefectura del Departamento de La Paz. El control interno, si se acuerdan, era una estrategia. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Era una estrategia del tema anterior que estábamos llevando. No sé si se acuerdan. No recuerdo ahorita bien el tema, pero era el mejorar el control interno y demás. Yo estoy seguro que se acuerdan. Ok, entonces, ¿relacionado con qué? Con la administración de los recursos provenientes del IDH, bla, bla, los mismos que son expuestos en función de los objetivos previstos para la auditoría especial. Muy bien, la conclusión simplemente es un resumen, pero ahora quiero ver qué son estas conclusiones, ¿no? O qué yo hice en mi revisión para obtener estas 24 observaciones. Entonces dice: determinar que la integridad, exactitud, propiedad y exposición de los recursos del IDH. Y estas palabritas lo solemos ver mucho en auditoría financiera o en su caso gabinete de entidades financieras, si no me equivoco, es como se llama la materia. Con el licenciado Mamani más que todo, creo que maneja mucho. Tal vez otros licenciados también. Integridad, exactitud, propiedad y exposición. Pero no son los únicos, hay dos más, ¿verdad? Entonces, simplemente nosotros tenemos que aplicar lo que corresponde, obviamente. No vamos a anotar los 5 o los 6. ¿Ok? Entonces, una vez determinada esta parte de acá, vamos a hacer revisión en solo estos 3 o 4. Integridad, exactitud, propiedad y exposición. Listo. ¿De qué? De los recursos provenientes del IDH, recibidos por la prefectura, bla, bla. Entonces, se dice que los recursos IDH transferidos no cuentan con documentación de respaldo. Documentación de respaldo ya sabemos nosotros que al no tener, dudoso, ¿no? No me respaldas, no cuenta, no vale, listo para ir al informe de auditoría. Que acredite la aplicación de los porcentajes de distribución a favor de la prefectura del Departamento de La Paz. Cada impuesto que se recauda, el IDH, dependiendo del departamento, cierto porcentaje se va a las prefecturas, a los municipios, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más que todo en minera y petrolera. Tal vez ya están viendo un poco. El 100% de la recaudación del impuesto no va. De ese 100%, 60%, 40% y así se va distribuyendo. ¿Ok? Esto como un dato adicional para que ustedes lo tengan claro. Siguiente punto. Después del análisis de la revisión, el recurso IDH presupuestado que el 31 de diciembre del 2006 no fueron ejecutados. O sea, el presupuesto que estaba para el 2006 no fue utilizado tal vez al 100%, en cierto porcentaje, o tal vez no fue utilizado totalmente. Siguiente, recursos de IDH que no fueron utilizados ni presupuestados en proyectos y o programas de inversión. Listo. No hay por dónde perderse. Que no han sido presupuestados ni programas de inversión, que es donde se debería ir el impuesto. Entonces, como verán acá, después de una revisión de algo posterior, nosotros obtenemos estos observaciones, por así decirlo, ¿verdad? Si no hacemos revisión, la auditoría, obviamente no lo vamos a conseguir, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la auditoría. Obviamente, ¿de dónde consigo este documento? Se tiene que buscar mediante este tipo de... Así como la SARIT tienen su formato, estos informes ejecutivos, más que todo de auditorías gubernamentales a entes gubernamentales, lo van a encontrar en la Contraloría General del Estado, en la página de la Contraloría. Vayan, busquen, van a encontrar y van a extraerlo de allí. Todo lo que son las auditorías gubernamentales. ¿Ok? Entonces, la segunda parte, por así decirlo, que se extrajo del informe de auditoría, ya son más que todo respaldados con normas, como ven acá. Decreto supremo, bajo el decreto supremo, según decreto supremo, etcétera, etcétera. Ahora,
Acá dice, adquisición de materiales al margen de las competencias establecidas en el decreto supremo tanto. Entonces tenemos que leer este decreto supremo y decir de qué habla. En el subtítulo tenía una idea que decía, determinar qué, legalidad y pertinencia del uso y destino. Listo. ¿A dónde, cómo se usa, en qué se usa y dónde se usa? Y la legalidad de los mismos. Del recursos de IDH, en el marco de la ley de hidrocarburos. Entonces ya hay que leer para empezar esta ley también y este decreto también, que seguramente habla sobre cómo se debería hacer uso, cómo se debería destinar, ¿verdad? Entonces, se extrajo todo este resumen de todas estas partes del informe de auditoría que se encuentra en la Contraloría General del Estado. Y así sucesivamente se extrajo también esta parte de verificar todo lo que tenga que ver con una auditoría impositiva, verificar, recaudar evidencia y todo eso. Entonces, como verán acá, procesos de contratación deficientemente documentados, no están bien documentados, listo. Inexistencia de actas de conformidad, y así, falta de confiabilidad e integridad en el Estado, bla 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 bla. Adquisición de vehículo para seguridad ciudadana que no forma parte del POA. No estaba presupuestado y lo han adquirido un vehículo. Y este vehículo tendrá factura para empezar, tendrá documentación que respalde, estarán pagando IVA, ¿no? Todos esos aspectos, después de una auditoría que tenga que ver con el IDH, ustedes lo sacan de observación. Entonces, este control posterior en una auditoría especial, donde se ve en un informe de auditoría, que lo van a encontrar en la Contraloría General del Estado, que sea una auditoría especial y de fechas pasadas para que se aplique el enfoque de control posterior, algo que ya sucedió. Eso es, muchachos, el enfoque de auditoría especial en el control posterior. ¿Okay? Hay varios casos en la página de la Contraloría General. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de este enfoque especial? Muy bien. Siguiente enfoque. Auditoría para evaluar contingencias de impuestos. Listo. Tenemos que tener el concepto claro y es algo cortito en la página 55 del libro, que dice: la contingencia es la posibilidad de que un hecho suceda o no. Por esta razón, muchas organizaciones, en base a la experiencia, deben mejorar sus sistemas de control interno, elaborar una planificación estratégica, solicitar cursos de capacitación con un enfoque tributario, evaluar la posibilidad de que los hechos futuros podrían afectar estados financieros. Muy bien, entonces, la misma pregunta. ¿Es antes, mediante o después? La palabra contingencia hace énfasis a algo que puede suceder o no. Entonces estamos hablando de algo previo, ¿verdad? Vamos por eso a evaluar antes de que suceda. Entonces, en mi caso lo expuse de una manera personal, ¿no? Como les dije, pueden hacerlo personal, casos de la vida real, experiencias de trabajo, etcétera, etcétera. No siempre tienen que ser extraídos del internet. Eso les había dicho en la anterior clase. Por eso es que aclaro en la primera parte que voy a hacerlo el análisis respecto a un ente del cual yo me encargaba de su contabilidad. Entonces, ya sabemos que es para evaluar contingencias. Es algo que debemos hacer. Pero en la vida real, lo que les comentaba, no se hace. Entonces, como esto es algo mío, se los voy a resumir en pocas palabras, ¿no? La idea, ¿cuál es? Mejorar sistemas de control y evaluar la posibilidad de que los hechos ocurran o no. Obviamente no voy a mencionar el nombre por temas de confidencialidad, pero para el cual sí puedo darles un resumen. Entonces, se decía que en el punto de evaluar la posibilidad de lo que los hechos pasados o presentes podrían afectar los estados financieros, la contabilidad, etcétera, etcétera, parecía existir error, omisión de obligaciones, no pagaba impuestos, de todo un poco, ¿no? Entonces, ¿a qué empieza lo interesante? A medida que pasaron los meses, al ser el nuevo contador,
de tal colegio, me encontraba en la situación que el director y al mismo tiempo dueño del establecimiento, entre comillas, obligaba, por así decirlo, realizar ciertos procedimientos que afectarían la contabilidad y por ende los estados financieros. Y otra vez me voy al caso que les decía, en la vida real, en una contabilidad perfecta, todos pagarían impuestos, todos declararían a tiempo, todos pagarían el impuesto que sea, no importa el monto. Pero en la vida real, y es lo que comentábamos el otro día, buscan pagar tributos, o mejor diré, buscan no pagar impuestos, ¿verdad? Y si tú pagas, o bueno, haces la deducción y le presentas, ¿no? Este mes vamos a pagar cierto monto por IVA. Y tu jefe te va a decir, ¿y existe la posibilidad de rebajarlo? Es lo primero que te va a decir, ¿no? Sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que están empezando. Entonces, en casos de la vida real, si no lo haces, se busca otro contador. No, muy poco será el que acepte y asuma su responsabilidad, sea el importe que sea. Entonces, esta palabra que utilizo acá, entre comillas, obligaba, ¿no? Que en realidad te decía, y no puedes reducirlo, no puedes hacer que disminuya. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Apropiación de facturas. Lo que se puso de moda hace tiempo, ¿no? Compraban facturas, te lo sacan facturas a nombre del que necesite, ¿no? Entonces, apropiación de facturas de compra con el fin de no pagar el tributo IVA. Que tus gastos sean más que tus ingresos, en pocas palabras. Que gastes más de lo que ganas, ¿no? O mala apropiación o incorrecta apropiación de cuentas y otros. Para no mostrar qué cosa, obligaciones con terceros, préstamos de que has adquirido de terceras personas, ¿no? Una mala apropiación de cuentas para no mostrar esta realidad, por así decirlo, ¿no? Y obviamente que al momento de realizar la presentación digital y física de estos, existían problemas al momento de hacer los ajustes correspondientes, ¿verdad? Porque siempre va a haber un momento en el que te encuentres con el problema de fin de año, de realizar los asientos de ajustes, ¿verdad? Al tener una mala apropiación de cuentas y demás, tus estados financieros no van a mostrar integridad en su elaboración. Entonces, al mismo tiempo expones, ya que las cuentas que imponía o que quería el director de dicha institución crearlas, que eran como él quería, los saldos no iban a cuadrar, obviamente, si estamos nosotros creando asientos contables, estados financieros, no iban a cuadrar en cierto punto, ¿verdad? Entonces hacíamos creación directa a cuentas fantasmas, que no correspondían obviamente, ya que eran fantasmas, no existían, los montos eran inventados para tratar de cuadrar los saldos, que es el principal problema de fin de año, ¿no? Que cuadren. Entonces, ¿todo esto en qué? Estamos hablando de una auditoría para evaluar, ¿no? En este caso yo evaluaba qué es lo que iba a pasar a fin de año, afecta o no afecta a mis estados financieros, a qué magnitud me va a afectar, cómo lo voy a resolver, qué deberíamos hacer. Y yo le dije esto: deberíamos mejorar el control interno para no hacer uso indebido de los recursos. No deberíamos adquirir facturas que no corresponden al rubro de la empresa. Deberíamos mostrar integridad en los estados financieros. Pero sobre todo esto, ¿qué es lo que nos iba a caer con todo el peso? De que los hechos pasados, porque yo estaba entrando en la gestión y la gestión X ya estaba obviamente todo mal, ¿no? Pero esto cómo iba a afectar, tenía que evaluarlo. Y lo evalué, ¿no? Pero esto es lo que me dijo: cocinarlo, que es una palabrita que utilizamos en la profesión, ¿no? Lo cocinaremos para que cuadre. Y toda la información contable y no contable, para que cuadre. Entonces, si bien esta auditoría no lo pude aplicar en la vida real, porque no se puede, porque no era mío la empresa y no me permitían hacerlo, este caso de la vida real que les resumo es con lo que se van a encontrar
Y una auditoría para evaluar es lo que no van a poder hacer. Porque en algo cocinado, ¿cómo podemos aplicar control posterior, capacitación de cursos, ¿no? Nosotros podemos hacerlo, pero al final el que tiene la última palabra es quien les va a decir cómo quieren hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, intenté, no se pudo, listo, lo dejé, ¿no? Esto es una experiencia, digamos, de la vida real. Pude haberlo esto modificado tal vez con una empresa que sí, ¿no? Nos brindó cursos de capacitación al personal, a los contadores. En base a eso pudimos evaluar la contingencia y así evitamos posibles multas, sanciones por parte de la administración tributaria, ¿no? Porque este enfoque es bastante corto, ¿no? Simplemente tenemos que evaluar y cómo podemos prevenir estos posibles sucesos, ¿verdad? Nada más. Entonces, ese era el ejemplo. No necesitaban buscar en el internet, tranquilamente podrían redactar un caso de la vida real, ¿no? Siguiente enfoque. Auditoría como el desarrollo del servicio de revisión fiscal. Muy bien, ¿qué es el concepto de esto? Auditoría como desarrollo del servicio de revisión fiscal. Es algo extenso porque comprende varios puntos. Entonces, coloqué esto como empezar. Si bien comprende el estudio de la legislación impositiva, ojo, establecida en todos los tributos que afecten a la entidad, implantación de sistemas que garanticen el cálculo correcto de los tributos, establecimiento sistemático de modelos normalizados para el cálculo de los distintos impuestos, bases imponibles, cuotas, deducciones, bonificaciones, etcétera, etcétera. No pude hallar yo un ejemplo alguno en internet más que por experiencia propia. ¿Y esto por qué? El concepto de este tipo de enfoque, para empezar, en el libro, en la página 55, abarca la plana 50 y solo la página, toda una plana casi, de la 55, ¿no? Que habla sobre el estudio de la legislación impositiva para empezar. Ok. Listo. ¿Qué significa eso? Tenemos que comprender bien el rubro de la empresa, sus derechos y obligaciones. Ok, parte de la planeación impositiva. Segundo punto. Establecimiento sistemático de modelos, ok, que nos faciliten la deducción de bases imponibles, alícuotas, deducciones, bonificaciones. En el anterior tema veíamos que algunas empresas podían recurrir a sistemas informáticos que ayuden con esta parte, ¿se recuerdan? Pero en Bolivia es difícil encontrar ente que maneje estos tipos de sistemas. Y los que tienen de seguro son los que no son pequeñas ni medianas empresas. Son las grandes, los bancos, las firmas de auditoría grandes, empresas constructoras internacionales o nacionales, pero grandes, ¿no? Solo ellos tendrían los recursos para adquirir sistemas y pagar los derechos mensuales o anuales del uso de estos sistemas, ¿verdad? Entonces, en el ente gubernamental yo no pude encontrar ninguno que maneje un sistema que pueda facilitar con estas deducciones, bonificaciones, bases imponibles, o sea, enfocado a la auditoría tributaria, obviamente, ¿no? Entonces, lo que sí pude hallar, por así decirlo, fue por experiencia propia, cuando yo trabajé en dos firmas de auditoría, que fueron PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young, en los cuales, obviamente por temas de confidencialidad, no voy a mencionar los sistemas, ¿no?, que se utilizan, pero sí voy a hacer énfasis en cómo este sistema lanzaba información o datos, ¿no? Entonces, lo puedo resumir de esta forma: que al trabajar en estos dos firmas, en los cuales me brindaron y enseñaron la manera de abarcar todos estos puntos mediante que, primera aplicación que nosotros deberíamos saber manejar y del cual podemos hacer uso bastante para tener
montos e importes correctos de verificación de bases imponibles, multas, sanciones, pagos, alícuotas, deducciones, etcétera, etcétera. ¿Bajo qué? Bajo fórmulas en el famoso Excel. Entonces, en el cual creábamos tablas dinámicas, que es algo que les recomiendo que pasen cursos de Excel, también conocido como las pivot, macros y mucho más, a base de fórmulas, datos, información correspondiente al ente. Entonces nosotros hacíamos el famoso vaciado de información en Excel, ¿no? Y bajo fórmulas, obviamente, para poder determinar los impuestos, alícuotas, bases imponibles, multas, sanciones, etcétera, etcétera. Como muchos sabrán, el Excel nos ayuda bastante para hacer el trabajo más rápido al momento de hacer cálculos aritméticos, ¿verdad? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de grandes cantidades de datos, no solo de uno, de varios, ¿no? Entonces, a qué tributos se encuentran obligados a presentar o de los cuales está exento, cálculos correspondientes para cada tributo, base imponible correcta, deducciones, normativa actualizada y o vigente para la correcta aplicación de los mismos. Y de esta manera, con ingresar unos cuantos datos, podíamos tener como resultado, gracias a las fórmulas y otros importes, los importes finales correctos. También se abran estas hojas de cálculo para revisiones del equipo de impuestos de tax. El departamento de tax, que está en inglés, en español sería el departamento de impuestos. Entonces, ¿a qué instituciones? A las instituciones que requerían asesoramiento y o revisión mensual de su contabilidad, de los tributos que tienen que pagar, sobre todo. Entonces, así también otros sistemas que eran propiedad de la firma, para fines de revisión o llevar control de los mismos. Y esto es lo que les decía, que no voy a hacer mencionar los nombres de los sistemas que utilizaban las empresas. Entonces, para fines de respaldo, adjunto imágenes a las cuales tendrán información oculta por temas de confidencialidad. Entonces, si el enfoque habla de un servicio de revisión fiscal, ok, está hablando de un servicio. ¿Cuál servicio? El que nosotros vamos a ofrecer. ¿De qué o para qué? De una revisión fiscal. Ok, entonces nos van a contratar por un servicio del cual nosotros vamos a hacer únicamente revisión fiscal. Todo lo que tenga que ver con impuestos, obligaciones y derechos del ente. Entonces, para lo cual podemos utilizar sistemas de información, Excel, cruces con diferentes entes, cual sea el método que ustedes mejor lo vean para aplicar. En el libro solo nos habla de posibles procedimientos o estrategias. Habla de implantación de sistemas, elaboración de reglas escritas, planificación de la situación fiscal futura, estudio de la legislación impositiva, y todos estos puntos que están en la página 55 está resumido acá, en lo que les acabo de decir, en la primera pestaña del resumen, ¿no? ¿Qué impuestos está sujeto? Impuesto a las transacciones, RSI, IVA, retenciones locales, y así se hace un resumen extenso de todo lo que está sujeto, de todo lo que debería tributar, de todo lo que no debería tributar, que se llama como exentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que en el resumen de manera escrita, que es como lo dice el libro, en el punto número 4, elaboración de reglas escritas, listo. Aquí vaciamos de todo, de forma escrita, todas las obligaciones, todos los derechos, todas las custodias, etcétera, toda la información necesaria que vean pertinente. ¿Ok? Toda la página de resumen es eso. La siguiente página ya hacemos más que todo énfasis en algunos cálculos. Por ejemplo, en la preliquidación, es decir, antes de. En el libro dice como planificación de la situación fiscal futura. Ya. Aquí la preliquidación habla de antes de liquidar, antes de pagar.
Vamos a ver cuánto vamos a pagar. Muy bien. En el departamento de Tax Compliance Service, el correspondiente al mes tantos, SRL tantos, NIT tantos. Entonces, nosotros lo detallábamos allá adentro, en Price, de esta forma. Total facturas, obviamente hablando primero de ventas. Total facturas, total base, automáticamente con fórmula el 13%, el IT, porque es ventas, el 3%. Y el segundo, el mayor, también reflejaba lo mismo. Diferencias, 0. Muy bien, haciendo un cruce de información. Entonces, la primera columna, que sería la número 7, era según auditoría, como ustedes lo conocen, por así decirlo. Según nuestro análisis y revisión, es 8.971, el IVA es 1.166, el IT 269. Eso debería ser. Ahora vamos a ver, según mayor contable de la empresa, cuánto han puesto. Han puesto lo mismo. Perfecto. Diferencias, 0, 0. Perfecto. Listo. Ahora, según el libro de ventas IVA. Ahora vamos a ver su libro Excel, o de cómo prepare su libro de ventas. Vamos a ver, vamos a hacer el cruce de información, porque su mayor contable puede estar escrito lo que desee, pero ahora quiero ver que el libro de ventas diga, después de todos los registros que eran más de 1000, me diga que efectivamente es esto. Entonces, según libro venta, 8.971. Diferencias, no se encontraron diferencias porque estaba de manera expuesta correctamente. Listo. Según libro de ventas, IVA subtotal. Subtotal. Sin descuentos, antes de los descuentos. Listo, tal importe. Descuentos sobre compras, tal importe. Diferencias, no hay. Listo. Y así se hacía la revisión del total débito de impuesto IVA, y luego iba a las compras, total facturas, importe no sujeto a crédito fiscal, descuentos y bonificaciones, facturas no relacionadas, y hacían una revisión de nuestro servicio, revisión nuestra. Porque acá, al final decíamos, crédito fiscal tantos. Y ahora, crédito fiscal según el libro de compras IVA del ente, 1285. Y el mayor también dice lo mismo. Diferencias, no tenemos diferencias. Entonces, si se dan cuenta, la revisión para este cliente no fue necesario aplicar un sistema informático, un software para hacer revisión. El Excel ha sido más que suficiente para hacer este tipo de revisiones sencillas de cálculos aritméticos. Y así también se hacía todo lo correspondiente a todo lo que se iba a aplicar. En este caso, actualización de crédito fiscal y todo lo que sea necesario. Obviamente, esto no te lo da ningún libro, no te lo da nadie. Lo preparas en la forma que mejor te parezca y que al mismo tiempo puedas reflejar y exponer para que cualquier persona al ver pueda entender al mismo tiempo. Esa es la única condición. Que sea entendible no solo para los que estudian contabilidad y auditoría, para un ingeniero también. Es por eso que la exponen de esta manera clara y sencilla. Ese es el único requisito. Y así sucesivamente, y leer el libro de compras, cómo ellos lo vaciaban los datos. La empresa te daba en un flash un libro de ventas, tú lo vaciabas a tu Excel y ya tú le dabas el formato que querías para hacer tu correspondiente revisión. Ahora que están en quinto y en cuarto, hablábamos de lo que es la muestra, que no realizábamos el 100%, teníamos una fórmula para calcular, ¿no? En auditoría financiera, en entidades financieras igual, el licenciado Mamani les va a dar una fórmula, ¿no? Porque muchos dicen los importes más altos y que sobrepase el 70%, listo, ¿no? Entonces, ellos hacían algo similar, los importes más altos, porque el libro de compra, tenía como, bueno, dependiendo obviamente del cliente, ¿no? Pero el mayor caso que me tocó fue como de unos 20.000 registros y 20.000 registros revisar, como que no iba a estar contemplado en las fechas de auditoría establecidas, ¿no? Teníamos que acortar la fecha, pero teníamos que ser eficientes. Entonces, importes más altos, significativos, de mes a mes que hayan tenido un importe, un cambio impactante, significativo, entra revisión, entra revisión, entra revisión y entra revisión. Y así hacíamos la revisión de cada factura que esté respaldando al original. Fotocopias no nos servían, originales. Entonces,
De esta forma, el enfoque de servicio de revisión fiscal no es nada más que contratar los servicios de los auditores, de los cuales te van a ofrecer su mejor metodología y estrategias para tu revisión fiscal, ¿no? Si lo has hecho bien, si lo estás haciendo bien, y si a futuro te va a ir bien, te va a ir mal, de acuerdo a lo que has hecho. Es una revisión que abarca todo, en pocas palabras, ¿no? Esto encontrar en el Google un poco difícil para mí, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Porque generalmente estos papeles de trabajo no muestran, no deberían ser mostrados, ¿no? Por temas de confidencialidad, obviamente, ¿no? Es por eso que yo no menciono el sistema y no menciono a los entes. Y para hacer esta práctica me comuniqué con mis superiores de la firma y me otorgaron el permiso para demostrar cierta información así súper resumida, cortadísima. Es por eso que acá no expongo, miren cuántas pestañas teníamos, 1.1, 1.2, y seguía esta, creo que eran unas 45 pestañas, creo que eran nomás. Entonces fui limitado, pero me permitieron para realizar esto, ¿no? Obviamente para fines explicativos, de enseñanza, porque después ver esto, buscar, difícil. Los licenciados te muestran, el licenciado Mamani muestra también de su trabajo, obviamente, ¿no? Y por temas de confidencialidad no puede decir toda la información, ¿no? Pero entenderán que estas firmas de auditoría y los bancos no manejan sistemas nacionales. Todo está en el extranjero, todo está en inglés. Así que estos sistemas que me preguntaron, me hicieron la consulta de manera interna, un estudiante me dijo, no encuentro en el internet estos sistemas. Si es que no vas a encontrar, porque las firmas de auditoría no te van a revelar sus trucos ni secretos. ¿Quién haría eso? A ver, yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie va a contar sus mejores secretos y estrategias, porque si no le vas a hacer la competencia, ¿no? Entenderán que estos sistemas lo manejan los grandes entes, y estos grandes entes están en constante competencia. En el momento que revelen su secreto, momento en el que pueden decaer fácilmente, ¿no? Y Price y Ernest son los que siempre están llevando a la delantera, se quieren quitar el puesto. Ernest creo que ya está por quitarle el puesto, creo que ya le quitó de las Big Four, ¿no? Entonces, tampoco yo puedo decirles. Si ellos no se dicen, imagínense a mí. Me pueden colgar en algún momento tal vez, ¿no? Tal vez nunca se van a dar cuenta, pero como auditores nos enseñan ética, ¿verdad? Nos enseñan principios, entonces tenemos que cumplirlos. Muy bien. Entonces, eso abarca el servicio de revisión fiscal. Como entenderán, para su práctica, tal vez alguno lo encontró en internet, no lo sé, pero si leía bien y entendía bien el concepto, y yo en 2 clases creo teníamos para que me pregunten y expliqué, simplemente es implantación de estrategias, metodologías, de cómo podría brindar el servicio de revisión fiscal. Porque si se dan cuenta, en su libro no habla más de implantación de sistemas, establecimiento sistemático de modelos, estudio de la legislación impositiva, elaboración de reglas escritas, planificación de la situación fiscal. Si se dan cuenta, todos son estrategias, procedimientos que podrías tú aplicar, pero más no es limitativo. Tú puedes aquí aumentar, añadir cosas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en la parte del resumen, y si lo comparamos con el libro, en el libro habla estudio de la legislación impositiva, ok, que me afecta a la entidad. Eso sería el entendimiento y comprendimiento de la empresa. Pero, ¿y el cuestionario no será también importante? Es demasiado importante, lo añadimos. La circularización, demasiado importante, lo añadimos. Si se dan cuenta, cada auditor, por la experiencia que tiene, va a modificar su trabajo y lo va a hacer de la mejor forma que le parezca a él, porque todos los servicios de revisión fiscal no son iguales, obviamente. Para empezar, el sistema contable no usan todos el zigzag. Hay varios hoy en día. Antes era Orión, Mónica, limitados. Ahora hay varios, del licenciado Roberto Cáceres que ofrece sus sistemas, del licenciado Mujía, del licenciado Cáceres, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que ustedes tienen que ofrecer, vender su mejor trabajo, por así decirlo, ¿no? En mi caso fue un poco más sencillo porque pude mostrarles una experiencia, digamos, de la vida real en las 2 firmas que trabajé, ¿no? Obviamente esto es de Price.
De Ernest ya no fue necesario colocar, pero también tienen su metodología y su sistema, obviamente cada uno tiene. Muy bien. Bueno, creo que pasamos al último, el penúltimo si no me equivoco, que sería enfoque tributario, no, conceptualización, ¿verdad muchachos? ¿O es el enfoque? Términos de referencia para selección y contratación. No, esto, ¿cuál es? A ver. Conceptualización, sí, es el último. Conceptualización de los enfoques de auditoría fiscal desde el punto de vista de la evidencia. Tenemos que tener en claro el concepto, ¿verdad? Obviamente, si no, no vamos a entender. ¿De qué nos habla este tipo de enfoque de la conceptualización? Ok, nos habla de qué. Auditoría fiscal privada, según el libro en la página 59. La conceptualización de la auditoría fiscal privada desde el punto de vista de la evidencia es extensible a la auditoría fiscal pública y también incluso al resto de las clases de auditoría, sean o no financieras o de cuentas. ¿Qué quiere decir? Independientemente de cualquier tipo de auditoría que sea, la auditoría fiscal privada es extensible, es una extensión a los demás tipos de auditoría. Es lo que les decía en mis palabras, es una ramita de la auditoría que se esté realizando, es una ramita, una especialidad. ¿Y cómo se llama? La auditoría fiscal, según el concepto de este tipo de enfoque. Entonces, la realizada por funcionarios del Estado con el fin de comprobar si los contribuyentes han cumplido sus obligaciones fiscales. Podemos también establecer las distintas fases que atraviesa, señalando los principales hechos asociados a cada una de ellas, tal y como expongo en la siguiente tabla, en la página 59, página 60. Entonces, habla sobre un proceso. Hay un paso 1, un paso 2, un paso 3, un paso 4 y un quinto paso, ¿no? En el primer paso, según el libro, habla sobre contactos preliminares. En el segundo, una planificación de trabajo. En el tercero, un desarrollo del programa de auditoría. En el cuarto, una supervisión. Y en el quinto, una formalización y entrega de las actas y documentos equivalentes. Entonces, en pocas palabras, explica un proceso paso a paso de lo que está realizando, desde un inicio hasta un final. Es decir, cómo está iniciando el trabajo y cómo lo está terminando. En mi caso, decidí analizarlo respecto a una empresa importadora de equipos de audio y sonido, que su mayor clientela son canales de televisión y gobiernos municipales, del cual me encargo respecto a su contabilidad. Entonces, ¿cómo lo aplico esto? El enfoque, ¿cómo lo aplico a mi caso? Digo, para lograr los objetivos se aplicaron procedimientos específicos mínimos. Evaluamos los controles internos con el propósito de detectar debilidades para determinar el tamaño de la muestra y alcances del examen. Ok, entonces, si bien este tipo de enfoque en su concepto habla sobre es una rama de la auditoría que se esté realizando, pero también se realiza a funcionarios del Estado para comprobar si los contribuyentes han cumplido sus obligaciones fiscales. Entonces, también se realiza esto al ente privado, no solo al gubernamental. ¿Y en qué nos basamos sobre todo en este concepto, en este enfoque, perdón? Desde el punto de vista de la evidencia. ¿Y qué es la evidencia? No es nada más que documentación que respalde, obviamente, todo lo que se esté revisando, analizando, dependiendo sea el objetivo final. Entonces, bajo este concepto, hago énfasis en el impuesto al valor agregado, ¿no? Pero, para ser más claros, débito fiscal, es decir, ventas. Entonces, como primer paso, hago el relevamiento de información. Como primer paso, ¿qué identificamos? Así en el libro, en la página 60, tienen un paso 1, que es grabación masiva de datos, selección de contribuyentes, requerimientos de comprobación e interrupción de la prescripción fiscal, etcétera, etcétera. En nuestro caso, nuestro paso número 1 siempre tiene que ser, sobre todo, el entendimiento de la empresa. Acá yo lo puse el giro o actividad de la empresa, ¿no? Identificamos
Ok, conocemos. ¿Qué más? Impuestos a los que está sujeto. Muy bien. ¿Qué sistema, o también como lo conocen, paquete contable, adoptaron, utilizan? ¿Qué tipo de ingresos obtiene? ¿Qué metodología de registro auxiliar y contable utilizan, manejan? ¿Cómo es su forma de liquidar impuestos? ¿Si lo pagarán a tiempo? ¿Utilizarán la boleta 1000? Si la facturación emitida y registrada, ¿cómo es la facturación, emitida, registrada y declarada? ¿Cómo lo realizan? Y por último, ¿cómo lo contabilizan? ¿Qué cuentas utilizan? La apropiación de cuentas. Resultado del procedimiento. Un resumen, satisfactorio en mi caso. La metodología adoptada para el registro y liquidación de impuestos es adecuada a su giro y a la naturaleza de la empresa. Obviamente no tiene un nombre y apellido la metodología, porque cada empresa tendrá su tipo de metodología y no le va a colocar un nombre y apellido, al menos no lo hay. Pero sí podemos decir si es satisfactorio o no. Entonces, primer punto ya lo tenemos, revisando obviamente en la metodología adoptada para el registro y liquidación de impuestos, ¿no? Que sería el primer punto, y al mismo tiempo está hablando sobre declaración, pero podríamos colocar esto de acá, formas de liquidación de impuestos. Entonces, mientras un análisis abarque varios puntos de tus objetivos, mucho mejor, ¿no? Así nos realizamos uno para cada uno. Es mejor realizar una metodología, una estrategia que abarque varios puntos al mismo tiempo. Eso para que el tiempo que realice tu auditoría sea menor a las demás, ¿no? Segundo, prueba global sobre ingresos declarados, ¿no? Que hablaba sobre el tipo de ingresos que obtiene. Muy bien, realizamos una prueba global anual a la gestión examinada 2018 comparando los ingresos grabados por este impuesto que se encuentran registrados en los estados financieros con aquellos ingresos declarados en el formulario 200. Muy bien, esto es lo que hicimos. Resultado, no encontramos diferencias ni observaciones que deban ser reportadas. Entonces, para tener una idea más clara del enfoque, se realiza paso a paso. Tienes que identificar y exponer. En el cuadro, en el libro de la licenciada está en un cuadro. Puedes colocarlo de manera textual, tal cual yo lo hice. No hay algo que te diga tienes que hacerlo en un cuadro, o tienes que hacerlo en Word, tienes que hacerlo en Excel. No hay una regla que te obligue a hacerlo, pero sí la regla es que tengas que exponer el paso a paso de tu revisión. En mi caso preferí colocar, digamos, otros utilizarán números romanos, utilizarán letras, pero que de forma clara exponga y tenga sentido la correlación de la revisión, obviamente. Y al mismo tiempo que tú detalles qué vas a hacer, porque en el libro 60 de la licenciada, en la cuarta columna dice otras actuaciones relevantes del auditor. Expresa en resumen qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pedir, obtener, o al final qué es lo que ha su conclusión. Entonces, en esta parte, tú primero informas tu procedimiento, qué es lo que vas a hacer, en orden. Segundo, detallas lo que estás haciendo como paso 1.2, paso 1.3, paso 1.4, pero cada paso al mismo tiempo que expliques qué es lo que estás haciendo tiene que tener un resultado. Resultado del procedimiento es como se utiliza con palabras técnicas en la profesión. Y tienes que colocar, ¿encontraste diferencias? ¿No encontraste observaciones? ¿Algo te llamó la atención? ¿Algo no cuadra? ¿Algo no está respaldado? Etcétera, etcétera. Y así sucesivamente en cada caso, dependiendo del impuesto que estés revisando, tienes que detallar. En mi caso estoy revisando primero lo que es impuesto al valor agregado, primero débito fiscal IVA, luego crédito fiscal IVA 2.4, listo. Ahora, punto número 3, voy a revisar los aspectos formales del libro de compras y ventas IVA y su envío.
En aquel entonces, en 2018, era conocido como LSB, por eso colocó libro de compras y ventas. Hoy en día ya no se llama así. Se llama registro de compras y ventas, RCB. Entonces, y así sucesivamente. 3.2, declaraciones juradas, lo que hago, mi resultado del procedimiento, listo. Punto número 4, voy a verificar los porcentajes, y hecho. Verificamos que todos los ingresos, ¿verdad? Verificamos, resultado, tantos. Entonces, detallas, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que has hecho? Y es el resultado de lo que hiciste, ¿no? Y así sucesivamente tienes que hacer de cada impuesto, cual sea obviamente tu objetivo de auditoría. Obviamente revisarás todos los impuestos pertinentes, harás 4 resumen si ves que es necesario o no es necesario, ¿no? Harás un detalle de alguna información que sea necesaria, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, acá yo coloco, se exponen facturas y DUIs relevantes de la muestra, ¿no? Y me hago un cuadro resumen donde expongo, digamos, el nombre de razón social, el número de factura, el número DUI. ¿Por qué? Porque los importes tal vez son significativos, 53,000, 22,000, 40,000, 60,000, etcétera, ¿no? 32,000, 92,000, 116,000. Y dice, sobre esa muestra seleccionada, verificamos que las facturas consignen que inclusión del nombre de la empresa y su número de NIT, verificación de la fecha registrada en las facturas DUI, verificamos que el concepto del gasto corresponde a la actividad propia de la empresa y no sea compra, no sé, me dedico a vender comida y tengo compra de, no sé, zapatos, tengo compra de libros, que no tengan relación con la empresa, ¿no? Entonces, esto es algo que cada uno tiene que colocar según le parezca a cada auditor, obviamente, ¿no? Y con uno podemos abarcar 3 objetivos, con una estrategia, con una metodología, ¿no? Y obviamente anotamos el resultado del examen, ¿no? Para el final yo estoy haciendo una aclaración. Y esta aclaración en el libro de la página de la licenciada, en el 5º paso, habla sobre formalización y entrega de las actas o documentos equivalentes, ¿no? Al decir documentos equivalentes, habla sobre una conclusión, una aclaración, una opinión, cualquiera sea el caso, ¿no? Entonces, en mi caso lo decidí como aclaración. ¿De qué? Que la información tributaria es de responsabilidad del contribuyente. Nuestra responsabilidad como editores, contadores, se limita a la revisión en base a muestras, por lo que no asumimos responsabilidad sobre posibles problemas de carácter negligente o deliberado. Por esta razón, nuestra empresa reconoce que, de existir algún problema posterior, sea este de impuestos no cancelados, multas, accesorios o cualquier contingencia tributaria en relación con el ejercicio realizado, la responsabilidad no es transferible al auditor. El presente informe ha sido preparado solamente para uso e información del destinatario y del Servicio de Impuestos Nacionales y no debe ser utilizado con ningún otro propósito. Esta parte de acá generalmente llevan los informes de auditoría en alguna parte de su informe, obviamente, ¿no? Entonces, esto ya es un poco más de estructura del informe de auditoría, así que no voy a hacer énfasis esta parte, pero hasta acá habría abarcado todos los enfoques de auditoría del cual tenían su práctica a presentar. Espero que haya quedado un poco más claro de esta práctica de los enfoques de auditoría. ¿Existe alguna pregunta, consulta acerca de esta práctica? O bueno, de la explicación quizás. ¿Ya está más claro? ¿No está más claro? ¿Está más confuso? ¿Algo? Tienen la palabra.
Julier, tú eras el que me preguntó. ¿Cómo ahora lo ves? ¿Está más claro la situación? ¿Puede aclarar algunas inquietudes, interrogantes que tenías? Solo sé que no hubiera, no, muchas cosas no sabía, algo, una que otra cosa entendí, es que no sé, sinceramente no comprendía, solo quizás el primer enfoque, pero no, o sea, no hice. Y ahora, o me dices que eso es después de lo que la explicación. Sí, no, sí puedo comprender un poco mejor, pero pues ¿Todavía tienes dudas? hubiera sido mejor comprenderlo ayer. Ah, es lo que yo les decía, hagan sus prácticas, va a salir interrogantes, preguntas. Y yo les pregunté durante 2 clases, ¿existe preguntas, dudas? No, falta hacer, me decían. Bueno, tampoco les puedo obligar a que empiecen a hacer la tarea ese momento, pero yo sabía que iban a existir algunas dudas, inquietudes sobre los casos que iban a obtener, ¿no? Entonces por eso es que hoy día traté de mostrarles, sobre todo si se han dado cuenta, son casos de la vida real. Y creo yo, no sé, me confirmarán aparte de Julier, Abigail tal vez, sí sirvió esta explicación para mostrar un poco más, de manera más clara, estos enfoques de auditoría. Julier nos dice que mejoró en algo, pero aún tiene algunas inquietudes, tal vez, al interrogantes de los enfoques. No sé los demás compañeros si están en la misma situación o solo es Julier. Abigail, tienes la palabra. Abigail, ¿estás? Sí, no pude escuchar bien, era así. ¿Cuál era la pregunta? Sí, la explicación de la clase de hoy acerca de los enfoques de auditoría ayudó en algún grado para tu persona. Sí, para mí sí. Igual ayer le estaba haciendo la práctica. No sabía muy bien cómo hacerlo, pero ya entendí un poco más. ¿Cómo que ayer? Es que sí, la hice ayer, recién no tuve tiempo más antes. Bueno, pero bueno, tenían 2 semanas creo para esta tarea, ¿verdad? Sí, como no entendía, no me animaba a empezarla y Sí. lo dejé para último momento, pero bueno, creo que no hay que hacer eso. Yo les digo que las tareas que vienen igual van a estar un poco confusas. Al menos fue para mí. Este enfoque de auditoría igual yo he pataleado. Porque no entendí el concepto bien. Pero una vez que el concepto está claro y tal vez con otras palabras lo podemos llegar a entender, es como que la tarea ya se vuelve un poco más fácil, ¿no? Un poco más claro, un poco más transparente, llamémosle, ¿no? Porque si se han dado cuenta, los enfoques, 2 enfoques o 3 son más que todos de casos de la vida real. En mi caso me ayudó mucho por el trabajo, ¿no? Hay muchos también, sé que ahora actualmente están trabajando o tienen sus negocios y casos de la vida real de seguro se les ha presentado así. Y tal vez ahora están de, ¿no? Era que coloque mi propio caso, ¿no? Porque sí aplica. Pero tal vez el concepto no estaba tal vez muy claro, ¿no? Voy a tratar de que en las próximas clases explicarles de otra manera, de otro modo. O creo yo que los casos de la vida real ayudan más que el concepto en un libro. No sé ustedes. ¿O es mejor un concepto en libro que un caso de la vida real? Para que yo en las próximas clases, en los próximos temas, traiga ejemplos. ¿Qué les pasa? ¿Qué opinan ustedes? Sí, buenas noches. Buenas noches, Luis. Casos de la vida real, porque hay muchas cosas de lo que es la teoría varía, ¿no? Lo que es la práctica, lo que como se dice vulgarmente en la vida real, ¿no? Sí, pero muchas cosas varían. Esto ocurre un pequeño dilema, porque como están pasando una materia, en la materia, bueno, el concepto que se les dé en el libro es algo perfecto, ¿no? Una realidad perfecta, de que todos deberían hacer. Y en el examen tal vez les van a pedir el mismo concepto. Y yo tengo miedo de que coloquen, pero en la vida real es esto, ¿no? Pero para el examen tienen que colocar lo que dice el libro. Yo solo reforzaría con casos de la vida real para que se entienda de mejor forma el concepto que está en el libro, ¿no? No sé, tengo ese temor de que
en el examen coloquen algo así, ¿no? Porque yo coloqué algo así, ella obviamente me calificó, creo, medio puntaje o mal, no recuerdo bien. Porque ella dice, no, lo que dice el libro, porque yo te estoy enseñando. Ok, perdón, licenciada, tiene toda la razón, ¿no? Estamos avanzando en esa materia. Lo que dice el libro es ley. Los casos que yo les puedo mostrar o brindar como ahora es un ejemplo para respaldar, digamos, el concepto, pero al mismo tiempo mostrarles un poco de realidad, ¿no? Pero sin temor, o bueno, no quiero tener el temor de que se crucen estos dos conceptos, por así decirlo. No sé si me dejo entender. Sí, me parece bien, porque sí, la licencia es estricta en esa parte, la parte normativa, y hay que seguir los lineamientos y obviamente, ¿no? Correcto. Y para ejemplificar sería, bueno, un caso real, ¿no? Y qué cosas nos aplica, y sí, me parece perfecto esa opción. Perfecto, Luis. Entonces, en la explicación de hoy, más que todo, coloqué conceptos de la vida real por experiencias que tuve y ayudó en los enfoques a tener más claro la idea, tal vez. ¿O no ayudó nada? Los he mareado más. No, sí, al menos sí, yo hice, pero me faltaban dos enfoques nada más. Bueno, no lo presenté así completo. claro. Pero sí, ya está más claro ya. Perfecto. Listo, Luis, muchas gracias. Entonces, voy a continuar de esta forma trayéndoles, digamos, información de experiencias propias para que lo tengan un poco más claro, digamos, y así pueden entender de mejor forma y así pueden realizar su tarea más antes para que las dudas que nazcan lo despejamos en auxiliaturas, porque para eso sirven las auxiliaturas, ¿no? Para despejar algunas dudas que quedaron aún o yo refuerce con alguna información, pero ojo, no puedo realizárselos la tarea como tal, eso entenderán, ¿no? Por eso yo dije, voy a esperar a que presenten la tarea y recién les puedo mostrar, y eso que les mostré en la anterior clase, 2 enfoques, les es un poco de spoiler de su tarea, ¿no? Y me arriesgué, pero en realidad no debería yo realizárselos la tarea, obviamente, eso lo tienen muy claro, yo sé que sí. Pero sí puedo, digamos, explicarles en mis palabras un caso de la vida real. Y ustedes ya con ese concepto un poco más claro, busquen o pueden incluso indagar, ¿no? Amistades que tienen sus negocios o casos similares. ¿Les parece? Abigail. Sí, pues está bien. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces les voy a pedir que todavía no se salgan un minutito más, por favor. Voy a tomar captura de la pantalla de la lista de asistencia, por favor. Listo. Bueno, su examen ya está a la vuelta de la esquina. Imagino que tal vez no les ha mencionado mucho la licenciada. Sin embargo, no me dio más información a mi persona, así que en cuanto sepa algo les voy a comunicar por el grupo. O si ya saben, tal vez su fecha de examen, pueden ir preguntándole a la licenciada qué temas van a entrar, porque ya estamos a una semana nomás. Y estaría entrando menos de lo que entró la anterior vez, así que eso, traten de preguntarle a la licenciada, por favor, qué es lo que va a entrar al examen, o sea, los temas, ¿no? ¿De qué tema? Supongo que hasta el 4 yo creo que va a entrar, tal vez máximo 5. Y si va a entrar casos prácticos para que nosotros en las clases de auxiliatura reforcemos directamente ya enfoque el examen y ya no avancemos nuevos temas. ¿Listo, muchachos? Así que tienen esa tarea. Abigail, por favor, me informas. Te voy a pedir que me mantengas al tanto, por favor, este mes. Y eso sería todo, muchachos. Nos vemos el día lunes a las 2 de la tarde. Pueden retirarse, compañeros. Hasta luego, sí. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, se cuidan. Hasta luego, sí.